Muy bien, pues nada, voy a ver si me deja escribir o no me deja escribir nada. Muy bien, mientras, vamos entonces a ir empezando. Nos tenemos que meter con la creación de la varona. Bien, dice Isa. Bien. Em, esta creación creo que nos va a sorprender. Creo que nos va a sorprender. Y antes de entrar directamente, no podemos ir directamente a cómo Dios edifica la varona, porque la varona no fue creada, la varona fue edificada, ya lo veremos. Bueno, aprovecho, no he dicho nada. José, hermano, Shalom, bienvenido. Uri, Mimi, mi esposa, mi madre, han ido incorporando, bienvenidos. Y tenemos que trabajar con una problemática que surge cuando comparamos el relato de Génesis 1 y el relato de Génesis 2 con respecto a la cronología de los acontecimientos. Bien, ahora vamos a ir con eso. Permitidme que encienda la luz. Y vamos a leer los versos que empezaremos a abordar, ¿de acuerdo? Es los versículos del 18 en adelante, Génesis 2:18. Hasta el 22, que es cuando ya finalmente, después del proceso de edificar a la varona, Adonai presenta a la varona al Adán, al varón. Bien. Entonces, lo que nos dice, de vuelta os voy a leer una traducción lo más literal posible desde el texto hebreo, dice lo siguiente: y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el Adán sea o esté, indistintamente el verbo ser o estar, en este caso es el mismo, aparte. Yo sé que tenemos en nuestras Biblias, la mayoría de traducciones vierten que el Adán esté solo. Y uno de los sentidos de la palabra que aquí aparece en hebreo, que es lepató, sí, podría ser solo, pero no solo en el sentido de soledad, porque no está solo. Ya trabajaremos con la soledad del varón, él no está solo. Esta palabra, levadó, se utiliza también cuando, por ejemplo, se habla, los hermanos de José están ante José, ya en Egipto, y hablan de Benjamín. Y le dicen, él solo ha quedado de los hijos de su madre. Claro, ¿significa que está solo? No, porque tiene sus hermanos por parte de padre. Ahora, significa que por parte de Rachel, solo está él porque José lo dan por perdido, ¿sí? Porque lo vendieron. Entonces, cuando se utiliza este solo, no es un sentido de que lo utilizaríamos nosotros mismos, una persona que está sola, es decir, que no tiene a nadie más, no. Significa que está como aparte, que sería, podríamos incluso traducir una de las acepciones, sería único. Entonces, una traducción no literal, pero sí que encajaría a nivel teológico con el concepto que aquí se nos quiere representar y lo que venimos trabajando acerca de la imagen de Elohim y los Elohim, que ya lo estuvimos trabajando, es que no es bueno que el Adam sea solamente uno. Eso sería un sentido teológico a la idea del texto. No es bueno que el Adam solamente sea uno. Ya trabajaremos por qué no es bueno. Porque es llamativo que en el jardín, en el paraíso, donde todo es bueno en gran manera, haya una valoración de Dios diciendo no es bueno. Pero ¿cómo que no es bueno? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí Dios le ha salido mal la cosa? ¿Tenía un plan y se le estropeó por ahí? ¿Se le escapó algo? No, ya veremos qué significa no es bueno. ¿Vale? Entonces, no es bueno que el Adam sea o que el Adam esté aparte, que sea solamente uno. Y luego dice, le haré Ezer Kenegdo.
Esto se ha traducido muy mal en muchas Biblias. ¿Por qué? Ayuda idónea. Lo de ayuda sí, lo de ayuda está bien, porque aparece el término esder, y esder tiene que ver con ayudar, con socorrer, ¿sí? Ese es el término. De hecho, ebenecer es una palabra que se emplea y en diferentes grupos religiosos se conoce el término ebenecer. Dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Bien? Entonces, Eben de piedra y Ezer de ayuda. La roca que nos ayuda, la piedra que nos ayuda. Entonces, ¿la mujer es ayuda? Sí. Ahora, ¿es una ayuda idónea, como en algunas traducciones se vierte el término kenegdo? No. Esto no es lo que significa kenegdo. Kenegdo no significa idónea. Y esto trae una confusión enorme. Trae unos desórdenes enormes en solteros que buscan a su idónea y esperan encajar al 100% y eso no existe. Eso es un malentendido, fruto de malas traducciones o de traducciones no tan precisas como se podrían hacer, incluso del matrimonio. En el matrimonio, claro, si estás esperando que el otro sea idóneo, ¿qué significa que el otro va a ser idóneo para ti? ¿Eso cómo se traduce? Entonces, kenegdo no tiene que ver con idoneidad, sino que lo que dice es le haré una ayuda y podríamos tener diferentes acepciones, pero las principales serían una ayuda ante él, una ayuda frente a él, una ayuda enfrentada a él, una ayuda conforme a él. Y por el sentido del texto, por la idea de Dios que nos plasmó en Génesis 1, me inclinaría por esta, una ayuda conforme a él. Es decir, que se corresponda, que haya una correspondencia. Bien, ahí pudo entrar Mario finalmente. Qué bien, me alegro. Está accediendo. Shalom, Mario, bienvenido. Está, supongo, desplazándose. Shalom, shalom. Shalom, discúlpame, no te pude enviar nada. No te Eh, lo voy a perdonar nunca. pues me lo tendrás que perdonar básicamente porque tengo el teclado del ordenador estropeado. Entonces, tengo funciones muy limitadas con el ordenador. Bueno. Así que básicamente lo que es de ratón lo puedo hacer, lo que es de ordenador me cuesta un poquito más, pero me alegro mucho, Mario, que hayas podido entrar finalmente. Bienvenido. Gracias. Entonces, ya tenemos el primer verso. Y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el Adán sea solamente uno, aparte, le haré ayuda conforme a él o frente a él. Bien, este sería el sentido del primer texto. Luego, a partir del verso siguiente, dice, y Adonai Elohim moldeó del terreno toda vida del campo y toda ave de los cielos, y las trajo al Adán para ver cómo las llamaría. Y todo lo que el Adán llamó a los seres vivos, pues ese es su nombre. Y el Adán llamó nombres para todos los cuadrúpedas, para todas las aves de los cielos y para toda vida del campo. Y no se halló de vuelta, Esder Kenegdo, ¿eh? Esder Kenegdo, para el Adán. Y entonces, dice Yadonai Elohim, hizo caer un letargo, ya hablaremos también de esta palabra, tardemá, sobre el Adán y durmió. Y tomó uno de sus costados, no costilla, por favor, si tenéis costilla en vuestras Biblias, ya podéis tachar costilla. Olvidaros de la costilla. Ya ve, en este fragmento, normalmente las traducciones tienen sus cosas, pero es que justamente en este fragmento, ya os dais cuenta, no es idónea. eh, ya vamos a ver una cuestión cronológica que ahora ocurre, ahora empezaremos por eso. Hablaremos del letargo. No es que un sueño profundo, eso tiene un significado muy importante, muy grande. No es la costilla. Hay muchas cuestiones que trabajar ahí. Cuando las vemos desde el texto hebreo, lo que nos está diciendo ese fragmento tiene una profundidad que no tiene desde una traducción.
¿vale? Ya sabéis que no soy alérgico a las traducciones. No estoy, mi intención no es arremeter contra ninguna traducción. No, el trabajo de traducción es muy difícil. Valoro mucho que tengamos Biblias en diferentes idiomas. Creo que es importante, pero no siempre se han escogido las mejores posibilidades para traducir las palabras. Es simplemente eso. Bien, y hay que simplemente decirlo cuando no se corresponde al texto masorético en este caso. Entonces hizo Adonai caer un letargo, durmió, tomó uno de sus costados, cerró la carne en su lugar, y del costado que tomó del Adán, Adonai Elohim, edificó una varona. No hizo una varona, no creó una varona. Ahí se emplea el verbo edificar. Y esto también es importante. Y no he encontrado una traducción que hable de edificar. Bien, tendría que rever la Biblia de Ferrara, cómo lo traducía, porque no lo recuerdo. Pero en el resto de traducciones eh, hispanas no se utiliza edificar. Pero el verbo es clarísimo. Me gustaría mostrároslo en, en hebreo. De hecho, voy a intentarlo. Voy a intentar hacer, aunque no tengo, eh, porque es clave. Aquí, si quiere funcionar Internet, sí. Lo que no podré es escribir, pero os puedo mostrar en el texto. Es el que nos encontró ayuda. eh, bien, dice: "Ve'apel Elohim, al Adam, Vaisham Vaikajaja". Vale, en el siguiente, entonces. Aquí lo tengo. Mira, os voy a compartir la pantalla, aunque sea de una página donde tengo el texto masorético, y así lo podéis ver. Bien, no es lo óptimo, pero dadas las circunstancias es lo mejor que tenemos. Dame un segundo. Aquí. Bien, vais a estar viendo una página, ya la estáis viendo, pone Génesis 2:22 y solo estáis viendo el texto masorético. Bien, entonces aquí lo que tenemos al inicio, esta palabra, disculpadme porque se va esta palabra de aquí, voy a hacerlo un poco más pequeño para que no me genere problemas. Aquí. Esta palabra de aquí, que la estoy marcando en azul, aquí pone vayiben. Vayiben es el verbo baná. Y el verbo baná es el verbo construir, el verbo edificar. De hecho, si nos vamos a, por ejemplo, Noé, si tenéis, hoy sí os voy a pedir, como no puedo proyectar los textos, si tenéis vuestra Biblia a mano, que me acompañéis. Dice, por ejemplo, en el 8:20, Génesis 8:20. Me voy a abrir aquí una pestaña y me voy a ir a Génesis 8:20, ¿de acuerdo? Para que veáis y podamos comparar ambos textos. Génesis 8:20 es después del Mabul, después del diluvio, y aquí lo tenemos. En el 8:20, fijaros qué verbo aparece aquí. Aquí, voy a ir fuera, dice, Vayiben Noach Mizbeach, y edificó y construyó Noach, un altar para Adonai, la Adonai, Vayiben Noach. Entonces, fijaros, Vayiben, cuando me voy a Génesis 2:22, ¿qué tengo? Vayiben. Vayiben. Es exactamente el mismo. Entonces, claro, ¿por qué si es el mismo verbo? Fijaros, Génesis 8:20, Vayiben, Génesis 2:22, Vayiben, edificar y edificó. Si es el mismo verbo, ¿por qué no lo han traducido como edificar? Si está así de sencillo. No es el verbo hacer, el verbo hacer es el verbo asá. Y ahí no aparece asá. Entonces, edificó a la varona. Y esto tiene una sombra profética tremenda. Porque si nos metemos en el lenguaje de edificar a una mujer, edificar a una varona,
¿qué es edificado en el llamado Nuevo Testamento? La esposa. O sea que ahí vamos a tener un paralelo tremendo. Pero bueno, llegaremos, llegaremos. Esto solo es para abriros un poco de boca con todo lo que tenemos en estos versículos, que es mucho, es tremendo. A mí me encanta, me apasiona estos versículos. Entonces, vamos, creo que ya tenemos la lectura hecha. Sí, edificó una varona, la trajo a Adán. Ahora, ¿qué ocurre con este pasaje? Bueno, si os fijáis, vamos a mencionar el orden de los acontecimientos. ¿De acuerdo? ¿En qué orden ocurren las cosas según estos versículos? Pues mirad, voy a poner la pantalla aquí, así os veo y lo puedo ir comentando. En primer lugar, lo primero que se nos narra en el versículo 18 es que Dios dice que no es bueno. Hay una valoración negativa de Dios. Está valorando negativamente esa soledad, entre comillas, la palabra soledad, del varón, del hombre, del Adán, y con respecto a eso, dice que va a hacer algo. Y lo que dice que va a hacer es una ayuda frente a él, o una ayuda conforme a él, es der kenegdo. Ahora bien, en el versículo siguiente, versículo 19, Dios no le hace una ayuda idónea. Una ayuda, perdón lo de idónea, no es idónea, una es der kenegdo. Es decir, ha dicho que va a hacer una ayuda conforme a él, pero no hace eso, sino que en lugar de hacer eso, lo que hace es crear a las criaturas terrestres y llevárselas al Adán, también las volátiles, no se mencionan las acuáticas, fijaros que aquí no aparecen los peces, y esto es muy interesante porque el Adán no le va a poner nombre a los peces. Interesante, interesante, pero no le pone nombre a los peces, así que la ballena se llama ballena, Dios sabe por qué. Porque Dios a los seres de las aguas no le, Dios, perdón, el Adán no le pone nombre. Bien, no lo dice el texto, solo a las criaturas terrestres, a las criaturas que vuelan y a toda vida del campo. Bien, después de eso, lo que ocurre es que el hombre así lo hace, les pone nombre, porque para eso han sido creadas y llevadas ante el Adán, les pone nombre, y después de que les ponga nombre, se concluye lo que Dios ya había dicho. O sea, Dios ya había dicho, le voy a hacer una ayuda conforme a él, pero no hace eso, le trae los animales y después de traer los animales dice, y no se halló ninguna ayuda conforme a él. Dice, hombre, pero esto ya se sabía, ¿no? Ya en el versículo 18 sabíamos que no había ayuda conforme a él. Y Dios ha dicho que la va a hacer, ¿por qué no la ha hecho? ¿Por qué en lugar de hacer eso le ha llevado a los animales? Bien. Luego, después de eso, ahora sí, por fin, después de que Dios haya dicho, mira, vamos a hacer un intento, vamos a hacer una prueba. Así se ve a veces, ¿eh? Perdonadme que lo diga de esta forma, pero es que a veces lo leemos y no nos damos cuenta de cierta incongruencia que hay ahí. Porque leemos el texto en ese orden cronológico y decimos, pues así pasó. Pero es que Dios ha dicho que va a hacer algo que no hace, hace una cosa diferente, que no tiene nada que ver. ¿Qué esperaba Dios? Que Adán encontrara su ayuda entre los perros, entre los caballos, ¿en qué esperaba Dios? ¿Cuál era la idea de Dios? Y ahora ordenaremos esto, ¿eh? Solo estoy diciendo cómo a veces, según este orden, se ve y se entiende. Y lo damos por bueno. Lo peor es eso, que no reflexionamos, ¿no? Que no masticamos el texto, que no rumiamos y simplemente tragamos. Entonces hay que rumiar, hay que darle vueltas. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que ese es el orden según Génesis 2. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Creación del Adán, creación de los animales y por último, creación de la varona, creación de la mujer. ¿Sí? Ese es el orden según Génesis 2. ¿Ese es el orden según Génesis 1? Según Génesis 1, ¿qué crea primero? Los animales.
y después crea al Adán, macho y hembra. No nos dice Génesis 1 el orden de creación del Adán, pero nos dice que los crea después de los animales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque tenemos aparentemente dos órdenes distintos en cuanto a cronología de los acontecimientos. ¿Bien? ¿Se ve que esa cronología no cuadra? Vale, entonces, sigo bajando. Cuando comparamos esto, evidentemente no hay una correspondencia entre ambos. Ahora, ¿cómo resolvemos o cómo se puede resolver esta, que creo, aparente contradicción? Ya lo estuvimos comentando al inicio del capítulo 2, cuando hablamos de esa postura crítica que dice, mira, son dos relatos diferentes, no tienen nada que ver en uno con el otro, además tenemos dos propósitos, en uno aparece el tetragramatón, en el otro no, en fin, marcan ciertas diferencias que las hay, son diferencias, es cierto, pero dicen son distintos, no son de fuentes diferentes, no los escribió la misma persona, se escribieron además en tiempos distintos y los solventan de esa manera. Los solventan no conciliándolos, básicamente, dejando y manteniendo las contradicciones que existen y simplemente diciendo que son de fuentes distintas. Esa es una explicación que no comparto, al menos no del todo. ¿Por qué? Porque en este caso concreto sí creo que se pueden conciliar. Y se pueden conciliar de una manera muy sencilla. Y es con el tiempo del verbo. Hay un verbo que se emplea ahí, que cambiando el tiempo del verbo, el texto cobra todo el sentido del mundo y nos da una cronología diferente de los acontecimientos. Y es una cronología que no solo se corresponde a Génesis 1, sino que es una cronología que no presenta a un Dios ilógico, sino que presenta a un Dios lógico, un Dios que ha visto un problema y lo solventa, no que ha visto un problema, que ha dicho que va a hacer algo y hace algo diferente, porque eso no tiene ningún sentido. Bien, entonces vamos a ver cómo se ordenaría esto según lo que os he comentado. Pues bien, eh, en Génesis, el verso 19, lo que nos dice en la mayoría de traducciones, fijaros, en el 2:19, si lo tenéis ahí a mano, usad vuestra Biblia y si tenemos algo diferente, luego al final de la clase lo podemos comentar. Pero fijaros qué dice. Jehová Dios o Adonai Dios, el Señor Dios, formó, y formó significa que, claro, después de que Dios diga no es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios formó. Bueno, este verbo en hebreo, también se podría leer no como formó, sino como había formado. Había formado. Por lo tanto, la acción de formar a los animales o de moldear a los animales no estaría después de que Dios diga, no es bueno que el varón sea solamente uno, que el Adán sea solamente uno, sino que es algo que ocurrió antes de que Dios viera y dijera, no es bueno que el Adán sea solamente uno. No sé si se entiende, porque veo solo la cara de algunos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si alguien no lo entiende, me baje el pulgar así. Monse me baja el pulgar. Vale, no hay problema, vamos por partes. Fijaros, cronología eh, habitual. Creación de el Adán, creación de los animales, creación de la varona. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Esa es la cronología habitual de Génesis 2. ¿Correcto? Esa cronología no cuadra con Génesis 1. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. No solo no cuadra con Génesis 1, sino que Dios ha dicho, le haré ayuda frente a él o conforme a él, y Dios no hace una ayuda conforme a él. Dios crea los animales. ¿Tiene sentido?
que Dios crea los animales después que ha dicho, le haré una ayuda conforme a él? ¿Es algo lógico? No tiene sentido. Lo que tendría sentido es que Dios diga, le haré ayuda idónea y le haga ayuda idónea. ¿Sí? Eso sí sería algo que sería razonable, sería comprensible. Dios ha dicho, voy a hacer esto y lo hace. No hace una cosa diferente cuando ya sabe que no va a salir bien. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo cuadramos las dos cronologías? Cambiando el tiempo del verbo, que es algo que se puede hacer en hebreo cuando es correcto gramaticalmente. ¿Por qué? Porque el sistema verbal hebreo no es un sistema absoluto, es un sistema relativo. Y cada tiempo verbal equivale a más de un tiempo en español. Bien, de tal manera que, por ejemplo, hay sabios judíos que dicen, en la Torá no hay tiempo. Bueno, ¿qué significa que no hay tiempo? Sí hay tiempo. Ahora bien, significa que el sistema verbal es relativo y que un mismo verbo conjugado, por ejemplo, en un yictol, que es un imperfecto, o en un catal, un tiempo perfecto. Fijaros que hablamos de tiempo perfecto, no de pasado, no de futuro, no de presente, no, sino de un perfecto. ¿Y un perfecto qué es? Pues un pretérito perfecto. Pero también tenemos el futuro perfecto. Y no tiene nada que ver el futuro perfecto con el pretérito perfecto, sino que son dos tiempos totalmente distintos en español, pero en hebreo forman parte del mismo tiempo. En ese sentido, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque hay determinadas acciones que se pueden entender en pasado, en un pasado más inmediato, en un pasado más lejano, en un futuro, ¿sí? Y por lo tanto es relativo el tiempo en el sistema verbal hebreo. No es ilimitadamente relativo, hay unos límites, pero hay un margen de movimiento en la temporalidad de las acciones. Entonces, no es lo mismo decir que Dios formó a que Dios había formado. Las dos acciones son un tiempo perfecto, ¿sí? Las dos son un tiempo perfecto, pero una ocurrió más atrás en el tiempo. ¿Sí? No sé, eso sí. Entonces, si Dios dice, le haré ayuda frente a él o conforme a él, ¿por qué dice Dios eso? No dice porque después forma a los animales, sino porque había formado a los animales antes de decir no es bueno. Por lo tanto, eso se corresponde a la cronología de Génesis 1. Primero crea los animales, luego crea al Adán y crea a la parte masculina, al varón. Le lleva los animales al varón, el varón hace un ejercicio de, eh, de autoridad, porque poner nombre tiene que ver con ejercer la autoridad, les pone nombre a los animales, a estas criaturas, y después de ponerles nombre, Dios dice, no es bueno que el Adán sea solamente uno. Le haré una ayuda conforme a él. Fijaros, vamos a seguir redondeando esta idea. Vamos a leer, vamos a leer. Y desde vuestras traducciones, no importa, en este caso, para este ejercicio, no importa la traducción que uséis. Simplemente, vamos a leer el versículo 18 y nos vamos a saltar el 19 y el 20. Vamos a leer el 18, el 19 y el 20 como si no estuvieran y nos vamos a ir directamente al 21. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como si esos dos versículos, el 19 y el 20, fueran un paréntesis. Y nos vamos a saltar el paréntesis. Y vamos a ver si el texto así tiene sentido o no tiene sentido. ¿Bien? Vamos a ello. Dice el texto, vuelvo para arriba, dice, y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre sea solamente uno, le haré ayuda conforme a él. Y Adonai Elohim hizo caer un letargo sobre el Adán y durmió y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar y del costado que había tomado el hombre, Elohim edificó una varona. ¿Tiene sentido? ¿Cuadra o no cuadra?
Dice, le haré una ayuda conforme a él, y entonces Dios inicia el proceso de hacerle una ayuda conforme a él. Eso presenta un orden lógico. Entonces, los versículos 19 y 20 son un paréntesis. Es como si el escritor de Génesis nos está contando por qué Dios ha llegado a la conclusión de que no es bueno que el varón, que el hombre sea solamente uno. No es algo que Dios hace después, sino que ya había hecho eso, ya Dios había creado los animales, ya Dios había creado al Adán, ya les había llevado al Adán a los animales, ya el Adán les pone nombre, y después de eso, entonces Dios dice, no es bueno. Le haré una ayuda conforme a él. ¿Se entiende ahora? A ver, pulgar arriba, pulgar abajo. La mayoría de pulgares los veo arriba. Monse. ¿Sí? ¿No? Perdón, Sí. Disculpadme un segundito, porque se me está yendo un poco internet. Un momentito, un minuto. 30 segundos. corta. También tengo el mismo problema, se escucha entrecortado, se congela en la pantalla, hermano Jonathan. Ya estoy con vosotros. Ahí estoy. Que sea, a veces la conexión me da como que está inestable. Listo, estoy de vuelta. Monse. Es que no te entendí muy bien porque como se estaba entrecortando, si podrías volver a repetir cuando dijiste saltémonos el versículo, no sé si dijiste el 19 y el 20 o 19 y el 20. 19 Vale, y 20, desde ahí. vale. Muy fácil. Vamos a hacer que 19 y 20 son un paréntesis. Vamos a imaginar que ahí se abre un paréntesis y que después del 20 cerramos paréntesis. Lo que nos dice el texto, si unimos el 18 con el 21, vamos a unir esos dos como si fueran seguidos. ¿Vale? Vamos a imaginar que no hay 18, 19 y 20. Dice, y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el Adam sea solamente uno, le haré ayuda conforme a él. Y Adonai Elohim hizo caer un letargo sobre el Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar, y del costado que Adonai Elohim tomó del Adán, hizo una varona, edificó una varona y la trajo al Adán. ¿Sí? Cuando juntamos estos dos versículos, la pregunta es, ¿tiene sentido? Todo el del mundo, ¿verdad? Cuadra perfectamente. Entonces, los versículos 19 y 20 en efecto son un paréntesis. Es decir, el escritor de este capítulo, el escritor de Génesis 2, lo que está haciendo es explicar algo que había pasado antes de que Dios tome la decisión de hacer una ayuda conforme a él. Porque algo ha tenido que motivar el hecho de que Dios diga, esto no es bueno. Porque si no, no hay ninguna razón por la cual Dios dice, no es bueno. No es bueno que el Adán esté... ¿Por qué Dios llega a esa conclusión? Porque ve al Adán hacer un ejercicio de autoridad al poner nombres a los animales. Entonces, como Dios ve ese ejercicio de autoridad, dice, esto no es bueno, voy a hacer la solución. Una solución que ya tenía pensada de antemano. Y entonces, hace la solución. No le lleva a los animales, no crea a los animales en lugar de crear a la mujer. ¿Qué esperaba? ¿Que encontrara pareja entre el mundo animal? Eso no tiene ningún sentido. No tiene lógica ninguna. Entonces, cuando cambiamos ese tiempo verbal y en lugar de decir que Adonai Elohim formó o moldeó, lo que decimos es Adonai Elohim había formado o había moldeado, ya le estamos dando esa temporalidad de algo que ocurrió antes. Y esto es correcto a nivel gramatical, no hay ningún problema en hacer eso en el sistema verbal hebreo. Bien, entonces Adonai Elohim había formado a
los animales, los había llevado al Adán, el Adán le había puesto nombre, y ahora Dios dice, no es bueno. ¿Sí? ¿Mejor? Loli, adelante. Hoy es que os veo a todos, prácticamente. No, yo solo quería decirte que la Biblia textual está correcto. El Es tiempo decir, verbal. el tiempo verbal del 19 está correcto, porque dice, porque Adonai Elohim había formado de la tierra, o sea, lo dice bien. Perfecto. Y luego el 22, en el cual todas las Biblias tienen hizo, aquí la textual hace un paréntesis, o sea, hace una explicación, hace un pequeño comentario y da el verbo hebreo bana, edificó, es decir, construyó. Correcto. O sea que la textual sí lo dice. Correcto. El tema es por qué no lo pusieron directamente traducido en lugar de poner una nota al pie de página. Pero Bueno, bueno, sí, eso ya pero es me otro llama la tema. atención, porque yo ya lo tenía corregido, de otra vez tuya, Sí, ¿vale? sí, sí, Yo me ya lo entero. tenía corregido, pero es verdad que el texto, por lo menos en el 19, el verbo está correcto. Vale, genial, 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 genial. Muy bien. Había formado. Vale, estupendo. Es Muchas decir, ya lo gracias. había hecho, ya lo había hecho. Efectivamente, ya lo había hecho. Claro, Y eso es lo que quiere decir. conforme a la cronología de Génesis 1, Dios ya había creado los animales. Claro, está en pasado. Luego crea al varón, al Adán, esa parte masculina del ser humano, que es el varón, el macho, que en Génesis 1 perdón, que en Génesis 1 se utiliza esa palabra, crea al varón, le deja hacer un ejercicio de autoridad, que es poner nombre a los animales, y cuando ha hecho ese ejercicio de autoridad, ha ejercido como un Elohim, pero un Elohim solo, sin otro Elohim. Entonces, Dios dice, no es bueno. Le haré ayuda idónea. Es decir, voy a continuar adelante con el plan. Voy a terminar la creación del Adán, porque no está terminada en ese momento. ¿Bien? Hayam. Y luego sí os pediré que las intervenciones las dejemos luego para el final, ¿vale? Adelante, Hayam. A ver, pero es que la varona no nace directamente de la tierra, como el varón. Sí, sí, efectivamente, eso lo veremos, Hayam. Ah, No me hagas spoiler todavía. ay, vale, me callo, no tengo ahí una serie. Me estás adelantando contenidos, Hayam. Gracias, gracias. Perdón, Es cierto. perdón. No nace de la tierra, efectivamente, nace del costado. Bueno, no nace, la edifica. Dios del costado. Que los verbos que se emplean son importantes. Claro, ¿Vale? es edificada del costado. Es edificada del costado, Y ella efectivamente. tiene, claro, pero la varona es como una casa es la caja de la procreación para volver a la tierra. Llegaremos, Creo que creo que llegaremos. es Llegaremos a así. la varona, no nos anticipemos, porque todavía estamos con la cronología ordenando acontecimientos. Entonces, gracias, Jaya, por la intervención. Entonces, cronología queda clara. Tenemos que el Adán ha ejercido su señorío sobre las criaturas y lo ha hecho sin nadie más. No existía la varona en el momento que el Adán le puso nombre a los animales. Eso está claro, según cualquier cronología. ¿Vale? Entonces, esta es la primera parte que tenemos que tener clarificada, que Dios ya había hecho. Entonces, lo que tenemos es justamente ese orden. Crea los animales, decide crear al género humano, hagamos a la dama nuestra imagen. Entonces crea al varón, lo pone en el huerto y le manda todo el tema de los árboles. Cuando Dios le manda acerca de los árboles, la varona no está. Tengamos esto presente de cara a Génesis 3. La orden la recibe el varón, el Adam, la parte masculina del Adam. El varón ejerce
Dios le trae los animales, el varón ejerce el señorío y en ese momento, claro, no se encuentra una ayuda conforme a él. De toda la creación no hay nadie, está solo en ese sentido. Es solamente uno, no hay otro de su clase, es único en su especie, por decirlo así. Luego, Dios valora negativamente esa soledad, ese ser único, ese ser solamente uno, y decide hacer la ayuda idónea, no idónea, perdón, me sigo yendo a las traducciones, ayuda conforme a él, crea a la varona, se la trae al varón y continúa la historia. ¿Bien? Ese es el orden de los acontecimientos. Entonces, vamos con ese no es bueno. Empecemos entonces con ese no es bueno, del verso 18. Lo tov. Es muy significativo, como decía, que en un paraje como el jardín, donde todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera, y lo tenemos al final de Génesis 1, haya algo que no sea bueno. Esto nos debería llamar mucho la atención. Esto nos debería llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si leemos Eclesiastés, Coelet, el 3:11, nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo es posible que esto no era? ¿Cómo Dios, que lo hace todo hermoso, que lo hace todo bien, que aquí Él dice, un momento, esto no está bien? Si lo estás creando tú, ¿cómo que esto no está bien? Bueno, Dios es su autor. Fijaros que quien dice no es bueno no es el Adán. Cuando el Adán peca, el varón le va a decir a Dios, la mujer que tú me diste. Y algunos dicen, mira, el Adán le está reprochando a Dios. No, le está diciendo la verdad. ¿Quién le da? El Adán no se sintió solo. Eso se explican los solteros de esa forma. No, es que el Adán estaba solo, necesitaba una mujer. No, no, no. Él no echa de menos a nadie. El texto no nos lo dice, al menos. Si echaba de menos, no lo sabemos. No nos dice que echara de menos a nadie. Es Dios mismo que de alguna forma reflexiona o hacia sus adentros. Él dice, expresa, esto no es bueno, le haré. Entonces es una decisión absolutamente divina. El Adán no interviene, el Adán no le pide una mujer. El Adán no le dice nada a Dios de su soledad, no hay ningún anhelo expresado en el texto. Solamente es una decisión de Dios. No interviene el Adán para nada en este aspecto. Entonces, Dios es su autor, Dios es quien hace esta valoración, luego es la opinión del Altísimo. Y eso no es bueno. Y esto ya debería frenarnos y decir, ope, aquí Dios está pensando que esto no está bien. Es decir, que el Adán esté ejerciendo el señorío de esa forma, Dios considera que no está bien. Luego, es la única valoración negativa en todo el relato. Fijaros que después de cada día nos dice, y era bueno, 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 hasta que llegamos aquí. La única de todas las que hay que es negativa, y por lo tanto, de 7 en total positivas, una negativa. No está mal la proporción. Luego, como hemos dicho, es posterior a ese señorío del hombre, a que el hombre desempeñe esa labor, y está hecha en el jardín del Edén, y es anterior, recordemos también, a la entrada del pecado y de la muerte en el mundo. Aún el ser humano no ha comido del árbol del conocimiento bueno y malo. Por lo tanto, no hay un estado de corrupción, no hay un estado de degradación, no hay. Pero aún en ese estado entrada del pecado y de la muerte en el mundo, hay algo que no es bueno. ¿Bueno en qué sentido? Ya lo estuvimos trabajando el término top en hebreo. No solo es bueno en un sentido moral, no solo es bueno en un sentido estético, sino que también tenemos que entenderlo en un sentido funcional. Es decir, es bueno, ¿por qué? Cuando algo es bueno porque cumple el propósito para el que fue creado.
Entonces, ¿en qué sentido no es bueno que el Adán sea solamente uno? En el sentido de que eso no cumple el propósito. ¿Cuál era el propósito? Recordemos, hagamos un Adán a nuestra imagen para que señoree. Entonces, la imagen que tiene que ver con ese concilio divino, esos Elohim que juntamente con Adonai juzgan, son más de uno. Y por lo tanto, que el Adán sea solamente uno no cumple el propósito porque no expresa la imagen de Elohim. Al menos se necesita otro para que haya concilio, para que haya tomas de decisiones en conjunto, para que haya consejo, para que haya discusión del tema. Porque si no, ¿quién le dice al Adán en este punto? No, 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 al caballo no le vamos a llamar caballo. Al caballo le vamos a poner este otro nombre. ¿Qué consejo recibe el Adán? No recibe ninguno. Él es, y permitidme decirlo así, un dictador en este punto de la historia. Él decide y él hace y su voluntad impera sin que haya ningún tipo de obstáculo, sin que no haya ningún tipo de consejo que sea mejor que el criterio que él ha decidido aplicar. Y Elohim, Adonai, no funciona así. Adonai tiene un consejo y recibe consejo. ¿Y la sabiduría del rey dónde está? En la multitud de consejeros. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de saber, entre muchos consejos, entre muchas opiniones, cuál es la decisión más acertada y cuál es el consejo más sabio. El valor de un gobernante, el valor de un rey, el valor de un esposo, no está en que se hace lo que él dice, cuando él dice y como él dice. El valor está que entre muchos consejos es capaz de discernir cuál es el mejor de ellos y cómo se puede aplicar de una mejor forma. Entonces, fijaros que Dios escucha la opinión de otras personas. ¿Habíais pensado eso alguna vez? De otras personas, perdonadme, no personas, sino otros seres. He dicho personas, no me refiero a seres humanos, sino que Él tiene un consejo y escucha. Cuando está el rey, creo que es, no sé si es Acab o no recuerdo el rey, pero dice, ¿qué haremos con este? Y se presenta un espíritu, un ser, dice, yo seré un espíritu de mentira para él. Y Dios está preguntando, ¿qué vamos a hacer? Y Dios escucha la opinión. Y dice, vino uno y le dijo esto, vino otro, le dijo esto, vino otro, le dijo esto, hasta que llega este y le dice, mira, yo haré esto. Y Dios dice, ah, buena idea, vamos a hacer eso. ¿Quién tiene la última palabra? La tiene Dios. Nadie está por encima de él, nadie está a la par de él, solo Dios. Pero Dios escucha el consejo. Dios escucha otras opiniones. Con lo cual, nosotros, que somos inferiores a Dios, no tenemos que escuchar a las personas, no tenemos que escuchar el consejo de otros. No estará nuestra sabiduría en saber, bueno, a ver qué hacemos con esta situación. Pensamos esto, ver qué opciones hay dentro del matrimonio, cuando hay que tomar decisiones. Dentro de una comunidad, ¿quién toma las decisiones? ¿Uno? ¿O hay un grupo, un equipo, un consejo? Necesitamos eso. Como seres humanos, Dios lo tiene. Por eso el Adán no es bueno que sea solamente uno. ¿Sabéis cuándo va a aparecer? No sé si lo tengo por aquí en mis notas. ¿Cuándo va a aparecer otro? Ah, sí, aquí está. Otro no es bueno de este tipo. En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, con Jetro, el suegro de Moshe. Resulta que Israel para ese tiempo tiene ancianos. Cuando Dios manda a Moshe a liberar al pueblo de Egipto, de Mitzrayim, le dice, ve, reúne
a tu hermano y a los ancianos de Israel. Israel tiene ancianos, ¿por qué? Porque se ha criado en Egipto y Egipto tenía ancianos. Tenía un consejo. ¿Sí? Ancianos, consejo, concilio. Estaríamos hablando de sinónimos a nivel conceptual. Entonces, por alguna extraña razón, esos ancianos, bueno, extraña o no tan extraña, porque el que recibió la Torá fue Moshe. Entonces, tal vez Moshe no entendió que lo que él tenía que hacer era equipar a otras personas para cuestiones menores, de tal manera que llega el momento en que solo él, está juzgando al pueblo. Y habían colas más largas que en las oficinas del INEM para atender cuestiones legales. Y lo ve Yitro, lo ve su suegro, y le dice, ¿se puede saber qué estás haciendo? Tú vas a acabar exhausto, pero es que este pueblo también. Esto le dice tal cual, no está bien, no es bueno. Lo tov, no es bueno esto que estás haciendo. ¿Por qué no es bueno? Porque no cumple un propósito. Al contrario, no es funcional, es disfuncional. Tú vas a acabar derrotado, este pueblo también, no se van a resolver los litigios. Entonces, constituye jueces en el pueblo y le marca rangos de jurisprudencia. Y le dice, mira, sí, los asuntos más importantes, los que no se puedan solventar, los que otros tribunales de justicia menores no puedan resolver, esos que te los traigan a ti. Pero el resto, que haya personas que juzguen esos casos. De la misma manera que eso quedará instituido en Israel. Los ancianos en la ciudad. Los ancianos en las ciudades eran los tribunales de justicia. Que había algún asunto mayor, eso tenían que llevarlo luego al Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo era en Jerusalén, o llegará a estar en Jerusalén. Bien, y esto también lo vemos en el llamado Nuevo Testamento. Sigue funcionando igual cuando está el tema ese con los gentiles, de si cómo los gentiles entran a ser parte del pueblo de Israel, ya hay una discusión y que tienen que hacer así, tienen que hacer... ¿A dónde acuden? A Jerusalén. Y se resuelve en el Tribunal Supremo porque en los otros tribunales no se pudo resolver. Pero dicen, no es bueno esto que estás haciendo, Moisés. De la misma manera, no es bueno que el Adán sea solamente uno y que de esa forma esté ejerciendo el señorío sobre las criaturas. Tiene que tener una ayuda, porque es ayuda frente a él, conforme a él, es decir, un igual. Aquellos que, basándose en Génesis 2, ya no hablo después de la entrada de la muerte del pecado en el mundo, eso tiene otro tratamiento, pero antes de la entrada del pecado y la muerte en el mundo, no había tal cosa como que la mujer estaba sujeta o sometida al varón. Eso no estaba en Génesis 2. No existía esa idea, permitidme decirlo así, machista de la relación entre el varón y la varona. Eso no estaba. El machismo va a ser una consecuencia de la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Y el feminismo como respuesta al machismo va a ser una consecuencia de la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Pero lo que Dios crea es un Adán, con un nombre, con una identidad y con una misma visión y misión, que es sojuzgar la tierra, señorear sobre las criaturas. Y los dos reciben la misión. ¿Os acordáis que lo dijimos en Génesis 1? No solo es el varón el que recibe la misión de sojuzgar, son los dos. Porque los dos expresan la imagen de Dios. Uno solo se queda a la mitad. No es bueno, no es funcional, no expresa, no cumple el propósito. Por eso, básicamente, entre otras cosas, la comunidad. Una comunidad de seres humanos redimidos, rescatados, que entienden quién es su Dios, que entienden
las instrucciones de su Dios y procuran vivir conforme a ella. Porque solos, como individuos aparte de, como miembros desmembrados, no expresamos nada. Al contrario, si un miembro lo quitas del cuerpo, ¿qué le pasa a ese miembro? Que ya lo puedes meter en formol, porque si no, se seca, se muere, no produce vida, no recibe vida y no puede producir vida. Entonces no es bueno que alguien sea aparte, que es otra de las ideas que tenemos en la palabra levadó en hebreo. Cuando dice no es bueno que el hombre sea solamente uno, no es bueno que el hombre esté aparte, sino que tiene que estar conectado a algo. ¿Y a qué tiene que estar conectado? En este caso a la varona. Por eso luego va a decir, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y se unirá, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, a su varona, y serán una carne. ¿Por qué una carne? Porque está conectado el uno con el otro y no hay separación. Lo que causa la separación es la entrada del pecado y la muerte en el mundo, que desestructura el cosmos y como parte de ese cosmos desestructura al ser humano y la relación del ser humano que tiene con su semejante y lo separa. Entonces, al separar, hay muerte. Esa es una de las consecuencias básicas. ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Bien, muy emocionante, ¿eh? No es bueno. Lotov, parecía cualquier cosita, ¿verdad? Dice, no es bueno, le va a hacer mujer, qué bien que lo soluciona Dios. Pues no, no es bueno, tiene mucha importancia, como veis. Esto es increíble. ¿Cómo vamos de...? ¡Ostras! Son las 8, se me fue el tiempo tremendo. Ni me di cuenta. Yo pensaba que aún teníamos minutos por delante. Uf, me emociona esto. Es que son textos, la Biblia me emociona. La palabra de Dios, cuando se expresa en su palabra, sin duda me emociona, me cautiva y ya ahí estuvimos con 2 palabritas. Bueno, pues queridos, doy paso si hay preguntas, seguiremos a partir de aquí. Voy a poner esto en grande para veros bien.